abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Buenas tardes, amados hermanos. En esta tarde le damos la bienvenida a esta transmisión. Somos la Iglesia Pan de Vida y nos ubicamos en Collado 340, entre 22 de marzo y La Fragua. Pues bienvenidos y agradecemos a Dios porque usted esté sintonizándonos en esta tarde y rogamos que el tema que usted vaya a escuchar hoy pueda llegar hasta sus corazones. Les rogamos que me ayuden a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das y que nos permites de poder compartir tu palabra. Rogamos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome lugar, que le corresponde, Señor, en nuestras vidas y puedas hablarnos y puedas llenar nuestros corazones y puedas, Señor, saciar esa necesidad que tiene nuestra alma, Señor, en esta tarde de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y pues el tema de esta tarde, amados hermanos, se titula La segunda oportunidad. Y hablando acerca de este tema, en la actualidad en el mundo existen muy pocas oportunidades o muy pocas segundas oportunidades en muchas de las áreas de nuestras vidas. En la actualidad, en este mundo, se vive tan rápido y se vive tan deprisa que pocas son las veces en que tienes la oportunidad de volver a empezar o de volver a tomar alguna área que hayas dejado inconclusa, alguna tarea inconclusa. Sabes, a lo mejor en esta hora, tú que me estás escuchando, has pasado o estás pasando algún proceso en tu vida por el cual estás pensando que le fallaste a Dios o que echaste a perder los planes que Dios tenía para tu vida. Yo no sé cuáles hayan sido, pero muy posiblemente tú que me estás escuchando te has preguntado si ahora todavía habrá alguna otra oportunidad para con Dios, si Dios todavía tendría el querer darte otra oportunidad. Tal vez en algún tiempo estuviste sirviendo, estuviste trabajando, intentaste hacer la obra que Dios había preparado o determinado para tu vida, pero por alguna razón fallaste o no lo lograste o no cubriste las expectativas que Dios esperaba que tuvieras para la tarea que te había designado. Y hoy te encuentras sumergido en un proceso en el cual crees que no puedes salir, o piensas tal vez que ya es todo lo que hay para ti. Quiero decirte que la respuesta de Dios para esa pregunta que tú te haces, si ya esto es todo para ti o si habrá alguna otra oportunidad, quiero decirte que la respuesta de Dios es sí, hay otra oportunidad. Y en esta tarde vamos a estar meditando acerca de este tema. Y yo creo que este tema será de gran bendición para tu vida, que estás escuchando y estás pasando este proceso. Quiero que me acompañes, por favor, a lo que dice la palabra en el primer versículo que estaremos analizando. Marcos capítulo 14, verso del 27 al 31. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús les dijo: Todos me abandonarán a mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no te dejaré. Jesús le dijo:
De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás, 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los demás decían lo mismo. ¿Sabes? Entre todas las personas, en todos los tiempos, que han sido seguidores de Cristo y que han desertado, una de las vidas más impactantes fue la vida de Pedro. Pedro era un pescador, era un hombre un poco, o más bien tosco, de temperamento impulsivo, tenía características que reflejaba en varios pasajes bíblicos que estaremos analizando hoy. Y sabes, su impulsividad le llevaba muchas veces a meterse en problemas, porque normalmente él hablaba antes de actuar, o hablaba sin pensar, y esto lo metía en muchos problemas. Y en este pasaje que acabamos de leer, Jesús les dijo a sus discípulos que todos se iban a abandonarlo, que todos iban a huir y que lo iban a dejar prácticamente solo, y Pedro se aventuró a decir que él no lo iba a dejar y que él no lo iba a negar, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 22, verso 31. Dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte a ustedes como si fueran trigos, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás que no me conoces. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 31. Y, ¿sabes? Algo que meditaba yo al leer este pasaje es cómo Jesús sabía lo que sucedería. Y a pesar de que él ya sabía lo que iba a suceder, pues en ese momento dio una palabra, prácticamente una palabra profética a la vida de Pedro. Y era una palabra profética fuerte, porque le estaba diciendo que Satanás lo había pedido para darle una zarandeada. Así como zarandea el viento al trigo, a las espigas, así Satanás iba a zarandear la vida de Pedro. Pero lo profético aquí fue cuando Jesús le dice: pero yo he rogado para que tu fe no caiga, para que tu fe no te falle. Y sabes, dice, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Esto es algo hermoso que podemos encontrar en la palabra. Jesús orando por Pedro para que la fe no falle. Y yo creo que así mismo Jesús sigue orando y sigue intercediendo por ti y por mí, rogándole al Padre para que tu fe y mi fe no le falle, no nos falle nuestra fe. Y si llegase a fallar, Él está rogando, intercediendo para que nosotros volvamos a Él, nos volvamos a Él y nos fortalezcamos en Él. Veamos ahora Marcos capítulo 14, versos del 66 al 72, por favor. Dice la palabra: estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, negando, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, volviéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó
la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes, que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra que Jesús le había dicho a Pedro, que lo iba a negar. Y dice que 3 veces lo negó. Y en la tercera vez, como era mucho la presión que Pedro sentía y que Pedro tenía, la desesperación de ver que el maestro había sido aprendido y que todos habían huido, y él lo seguía a lo lejos, permaneció a lo lejos. Dice que lo empezaron a reconocer, y como tenía mucha presión por parte de ellos que lo acusaban, dice que comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Pero dice los últimos parte de este versículo que acabamos de leer, que después de que cantó el gallo, él se quedó pensando en lo que había hecho y lloraba. Pedro se quedó solo, llorando. ¿Lloraba por qué? Porque se sentía frustrado, tal vez, porque se sentía desilusionado, estaba decepcionado, quizás estaba preocupado, pero estaba llorando porque en su corazón él sabía que había fallado. ¿Sabes? Así nos sentimos muchos de nosotros cuando no cumplimos las expectativas divinas. Quizás pensamos que como fallamos, no merecemos otra oportunidad, o pensamos que no merecemos el perdón de Dios. Muchas veces cuando fallamos, amados hermanos, pensamos que todo se acabó, que ya no hay nada, que no sirvo para nada, que lo que yo había soñado de poder lograr para Dios era solo eso, un sueño, y que no era algo que pudiera yo realizar. Incluso muchos de nosotros llegamos a creer equivocadamente, y hasta donde llegamos a pensar que Dios se equivoca, y decimos: Dios, tú te equivocaste conmigo, es que el llamado no era para mí, esa tarea no era para mí, y te equivocaste al escogerme. Y a veces dudamos, amados hermanos, pero cuando fallamos, nos sucede lo mismo que a Pedro. Pensamos, reflexionamos sobre la actitud o sobre las cosas que fallamos o que hicimos, y nuestro corazón se queda así desilusionado, decepcionado, preocupado, y lloramos. Pensamos si quizás Dios se apiadará de nosotros y nos dará alguna otra oportunidad de poder servirle. Y sabes, Dios siempre tiene una segunda oportunidad, siempre para nosotros. Siempre Él está pensando levantar nuestras vidas. Él siempre tiene un propósito y un plan. La mayoría de nosotros, amados hermanos, necesitamos, así como Pedro, casi siempre necesitamos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y Dios está más que dispuesto a darnos esa segunda oportunidad, porque Él es rico en misericordia, en amor y en gracia, amados hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso del 4 al 6, por favor. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy te estoy hablando de la segunda oportunidad, y sabes, cuando yo elaboraba este mensaje, yo recordaba el tiempo en que yo llegué a la iglesia Pan de Vida. Cuando yo llegué después de haber dejado una responsabilidad de servicio a Dios. Y sabes, yo pensaba en lo personal que ya había acabado todo para mí, que ya no habría alguna posibilidad de que yo volviera a servirle a Dios. Es más, no tenía ni las intenciones de poder servirle.
Cuando yo llegué a la iglesia Pan de Vida, llegué como a ver qué podía escuchar, y cuando vi que estaba todo puesto, que había líderes, había gente, había servidores, era una iglesia que tenía mucha gente, yo dije, pues aquí estoy bien porque no voy a necesitar hacer nada, ni voy a servir en nada, porque yo me sentía que como había fallado y que había dejado la responsabilidad, yo ya no me merecía poder volver a servirle. Ese era mi pensamiento. Y sabes, yo escuchaba las predicaciones de nuestro pastor y Dios hablaba a mi vida y hablaba a mi corazón, pero yo estaba renuente. Yo decía, no, es que ese no es para mí. Aunque en el corazón yo sentía que la palabra era para mi vida, yo decía, no es para mí, porque no creo que Dios pueda perdonarme, no creo que Dios siga fijándose en mi vida, siga creyendo que yo puedo servirle, porque es lo que pensaba en mi vida. Pero yo me sentía triste, me sentía mal por haberle fallado al Señor. Pero sabes, yo pensé que esto ya había acabado, la idea de poder servirle, y te digo que no tenía intención de volver a servir en nada. Y escuchando las prédicas de nuestro pastor, en eso me encontraba yo llegando a la congregación cuando me tocó atravesar un proceso de sanidad. Y sucede que fue en ese proceso y a través de las predicaciones de nuestro pastor que yo conocí a un Dios que no conocía. Lo predicaba, pero no lo conocía. Conocí a un Dios de amor, a un Dios que está más que dispuesto a perdonarte y a usar tu vida una vez más. Él está dispuesto a darte la segunda oportunidad, las veces que sea necesaria. Y yo sentí ese amor de Dios y esa misericordia de Dios es la que fue levantando mi vida y me fue sosteniendo a través de todo el proceso de sanidad que yo pasé. Y ahí fue cuando conocí a este Dios que hoy te comparto. Veamos ahora Mateo capítulo 14, versos del 26 al 32. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes, este pasaje de la Escritura nos enseña que Pedro fue uno de los discípulos que se aventuró a hacer algo más para Jesús, para Dios, algo más que él dio de su parte para poder hacer las cosas. Fue el único que le dijo, si eres tú, déjame que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que comenzó a andar, a caminar sobre el agua, así como Jesús venía caminando sobre el agua, él comenzó a caminar. Pero dice que al ver el viento fuerte, al ver las olas, ¿verdad? Me imagino, tuvo miedo, dice, tuvo temor y comenzó a hundirse. Tal vez tú intentaste como Pedro, te aventaste, intentaste servir, tuviste el deseo en tu corazón de servir a Dios en la tarea que te había asignado, que te había delegado, y te aventaste a hacerlo. Pero ya en el agua ibas caminando bien, pero comenzaste a dudar. Al ver lo fuerte que era el viento, al ver la marea embravecida, al ver los problemas, la oposición de las personas, la oposición de la gente, que el trabajo no era fácil, era árido, la tierra era árida, comenzaste a ver todo eso y te atemorizaste. Y sentiste que te empezaste a hundir, te empezaste a ahogar. Y cuando empezaste a sentir el agua hasta el cuello, preferiste dejarlo, dejar de servir. Eso pasó por mi vida, por eso te lo puedo decir. Pero qué maravilloso es encontrar este pasaje en la Escritura,
Porque dice que en el momento, o sea, no dice que pasaron mucho tiempo, dice que en el momento en que él comenzó a hundirse, Jesús lo tomó y lo levantó. Jesús está más que dispuesto, amado hermano, a levantar tu vida, a levantar mi vida, cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por incertidumbre, cuando dudamos, cuando el temor invade nuestras vidas y nos hace dudar de las promesas de Dios y nos hacen caer. Él está allí para levantarte. Él está allí para tomarte de la mano y levantarte y sacarte a flote. Dice que así lo hizo con Pedro y todavía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Dios te dice a ti, Jesús te dice a ti: ¿por qué dudas? ¿Que no sabes quién te ha llamado? ¿Que no sabes quién te escogió? ¿Que no sabes que la obra la hago yo? Mía es la obra, dice el Señor. Tal vez intentaste servirle, ¿verdad? Quiero decirte, a ti que intentaste servir a Dios y hoy estás pensando que ya se acabó todo, quiero decirte que esto todavía no termina. Te tengo noticias. La obra que Él comenzó en tu vida todavía no termina. Veamos Mateo 18, versos del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí vemos otra vez a Pedro haciéndole una pregunta a Jesús, y a la vez de que le preguntaba, quería quedar bien también, y él le dijo, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando falla? ¿Acaso serán 7? Dando como algún número aproximado. Y Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Se debe perdonar a las personas cuando caen. ¿Sabes? Esto nos enseña la gran misericordia que hay de Dios para tu vida. Dice que las veces que falles, aunque falles 70 veces 7 al día, Él te va a levantar, Él te va a perdonar, Él te va a sacar a flote. El pueblo de Israel es un testimonio bíblico de la misericordia de Dios, de cuántas veces Dios tenía misericordia con ellos. Dice el Salmo 78, verso del 34 al 39, amados hermanos, leamos, dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordaba que era carne, soplo que va y no vuelve. Este salmo nos habla de la misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel pecaba, fallaba, se arrepentía, volvía a fallar, otra vez era tocado, otra vez era recordado que fallaba del pacto, y cuando veían la situación difícil, dice que ellos se acordaban de que Dios era su refugio y que el Altísimo era su Redentor. Solo en ese momento se acordaban de Él y le lisonjeaban, es decir, le rogaban con sus labios, hacían oraciones, lloraban con Él, pero dice que su lengua le mentía. Y sin embargo, aunque Dios sabía que no eran sinceros, que mentían, que hoy se arrepentían y al rato seguían pecando, hoy decían: ya no voy a pecar en esta situación, y lo volvían a hacer, aún con todo dice que Él, misericordioso, perdonaba su maldad y no los destruía, y que muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo, dice, pues se acordaba que eran carne y que eran soplo que va y no vuelve. Quiere decir que nuestra vida para Dios es una vida de fragilidad. Somos como ese soplo, ¿verdad?, que viene y se va. Somos como una neblina
Dice la palabra que somos como neblina, que cuando sale el sol desaparece. Así es nuestra vida por el paso de la tierra. Y Dios lo sabe y por eso tiene misericordia de nosotros. Esta palabra debe de llenar tu corazón, porque Dios que tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador, es un Dios que no descarga toda su ira. Si descargara su ira contra nosotros, amados hermanos, ¿cómo nos fuera? Pero Él es misericordioso y nos ama. Veamos otro pasaje de la Escritura en Juan capítulo 21, versos del 15 al 18. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Y le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos, debemos aprender y comprender en esta tarde, a través de este tema, que nuestros pecados no pueden ser más grandes que la gracia que Dios tiene para nosotros. Nuestras fallas no pueden superar el gran amor que Dios te tiene. Y es algo que tú tienes que acordarte todo el tiempo, que el amor de Dios es más grande que tus fallas. Los errores de nuestro pasado no predicen tu futuro. Es algo que tienes que recordar. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir esta palabra que tu pasado, tu pecado, tus errores, tus fallas no determinarán tu futuro. Lo que determina tu futuro es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el amor del Padre para tu vida. Si tú reconoces que fallaste y te arrepientes de haber pecado y vienes a Él, Él te va a levantar y Él te va a perdonar. Y sabes, a lo mejor estamos leyendo estos pasajes y tú estás en este momento preguntándote: bueno, ¿y cómo consigo esto? ¿Cómo se consigue una segunda oportunidad? Vamos a ver lo que nos dice en la Biblia de cómo podemos lograr esta segunda oportunidad, amados hermanos. Primero que nada tenemos que recapacitar en lo que nosotros pensamos. Lamentaciones capítulo 3, verso del 19 al 26 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Primero que nada, para poder lograr obtener una segunda oportunidad, tenemos que hacer lo que dice la palabra: recapacitar en lo que pensamos, recordar que la misericordia de Dios nos tiene con vida y de que por esa misericordia no hemos sido consumidos, no hemos desaparecido, y que Dios es tan bueno con los que esperan en Él, y nosotros necesitamos recapacitar lo que hemos hecho, recapacitar si fallamos y recapacitar lo que estás pensando, porque esos pensamientos que te dicen que no puedes volver a servir, que no vas a poder levantarte, no son pensamientos que provienen del Padre, son pensamientos que provienen de tu carne y que provienen del enemigo, porque no quiere que tú te levantes. Pero en esta tarde tienes que levantarte, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que renovar tu mente y creer que en Cristo
siempre tenemos segundas oportunidades. Otra cosa que tenemos que hacer y que es necesario que podamos llevar a cabo para poder alcanzar la segunda oportunidad es dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Tenemos ese defecto la mayoría de nosotros, queremos levantarnos en nuestras fuerzas y con nuestras fuerzas nada podemos hacer, dice la palabra. Veamos Proverbios 3:5, nos da este consejo y dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deja de apoyarte en tu prudencia, deja de pensar que es por ti, que es por tu fuerza, que es por lo bueno que eres. No es por eso, es por la misericordia de Dios. Tienes que comenzar a confiar en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas. Yo no sé qué tanto tiempo ha pasado y todo lo que has hecho lo has hecho en tus fuerzas. ¿Hasta dónde te ha llevado? Hoy tienes que cambiar la manera de hacerlo. Empieza a confiar en Dios, empieza a dejar que Él obre en tu vida. Número 3 que tenemos que hacer: mantenernos firmes en las promesas de Dios, confiar en las promesas de Dios. Proverbios capítulo 16, verso del 1 al 3 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este pasaje dice, amado hermano, que no te confíes solo en tu prudencia, en tu opinión. No te hagas sabio en tu propia opinión. Aún nos dice que para los hombres todos los caminos del hombre aparentan ser limpios, pero no es así. Hay caminos que parecen ser buenos, pero su final son caminos de muerte. Y tú y yo tenemos que meditar en qué camino andamos, hacia dónde te estás dirigiendo con la actitud y en el camino en el que te encuentras. No temas, solo cree, amado hermano. Otra cosa que tenemos que hacer, ya vimos ahorita que tenemos que afirmarnos en la promesa de Dios. Quiere decir que confiemos en lo que Él promete para tu vida. Otra cosa también es que no temas, solo cree. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Dios nunca deja de creer en nosotros, incluso si nosotros dejamos de creer en nosotros mismos. Él desea cambiar nuestras vidas, Él desea que tú y yo regresemos siendo mejorados. Él permanece con nosotros para ayudarnos a través del viaje que atravesamos por esta tierra al cielo. Él quiere llevarnos de la mano, Él quiere guiarnos, amados. Y sabes, en Él siempre tenemos segundas oportunidades. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que tuvieron una segunda oportunidad de Dios. Y uno de estos ejemplos fue Abraham. Abraham es el padre de la fe, así es conocido, pero ¿sabes? Abraham ya es el padre de la fe. Dios habló a Abraham y le dio una promesa, y por él todos nosotros los gentiles alcanzamos la salvación por la fe. Pero él tuvo que recibir una oportunidad de parte de Dios, porque él en un principio era un hombre mentiroso, era un hombre cobarde, que muchas veces mintió para salvar su pellejo. Mintió acerca de su esposa en 2 ocasiones, diciendo que era su hermana, o decía una verdad a medias, para no perder la vida por causa de la belleza de su esposa. Y Dios tuvo una segunda oportunidad para Abraham y lo convirtió de un hombre mentiroso y cobarde a un hombre que es considerado el padre de la fe, de todos los fieles. Dios también transformó a un engañador, a un hombre mentiroso y engañador llamado Jacob, que estaba acostumbrado a mentir, a engañar, ¿sí? Y lo transformó en padre de una nación santa. Lo convirtió en Israel. Transformó también a un homicida de 80 años llamado Moisés. Él había asesinado a un hombre tratando de ayudar al pueblo de Israel,
Y él recibió una segunda oportunidad de parte de Dios también y lo transformó en uno de los líderes más grandes que ha habido en el mundo, amados hermanos. Dios usó también la vida de un joven pastor de nombre David y lo transformó dándole una segunda oportunidad también, porque él lo convirtió en rey. Y siendo rey, tuvo en su vida una consecuencia muy fuerte. Cometió un adulterio con una mujer casada, y no solo cometió adulterio, sino que mandó de forma indirecta, mandó a matar al esposo de ella para poder casarse con ella y reparar un poco el daño que había hecho. Pero las consecuencias de lo que él hizo, de sus actos, trajeron consecuencias, y esas consecuencias trajeron dolor en el corazón de David, como él había lastimado el corazón del padre. Y sabes, Dios le dio una segunda oportunidad, y David fue un rey que escribió a su pueblo por muchos años cantos y salmos donde hablaba acerca del perdón y del amor de Dios y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios transformó también a un profeta lleno de odio, llamado Jonás, y lo transformó en un misionero exitoso, de tal manera que toda una ciudad se salvó por el mensaje de este hombre. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo Dios nos deja estos ejemplos en su palabra? Usó también a una mujer que se había divorciado 5 veces, 5 maridos había tenido, y que vivía con un sexto hombre cuando Jesús llegó a su vida. Y sabes, usó a esta mujer en una segunda oportunidad para traer a toda una ciudad a los pies de Cristo. Y por último, el personaje que hoy estamos leyendo y estamos analizando, transformó a un pescador arrogante llamado Pedro, que lo maldijo y que lo negó y que lo abandonó una noche en el que más lo necesitaba, y lo cambió y le dio una segunda oportunidad, y lo hizo el orador principal y el más grande en avivamientos que el mundo jamás había visto. Amados hermanos, si te das cuenta, Dios usó mentirosos, cobardes, engañadores, mentirosos, homicidas, infieles, asesinos, profetas llenos de odio, mujer que se había divorciado 5 veces, y a un pescador arrogante. Yo quiero decirte, si a ellos les dio una segunda oportunidad, la Biblia nos cuenta todas estas historias de la gracia de Dios y cómo Dios llevó a esa gente desde sus fallas hasta el éxito increíble en Él. Y estos éxitos suceden y pueden seguir sucediendo a lo largo de esta semana a través de tu vida. Él puede estar escribiendo en este momento esa historia de éxito en tu vida, en este mismo momento. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué harías con una segunda oportunidad? ¿Qué puedes hacer tú con una segunda oportunidad? ¿Qué contestarías hoy si Dios te da una segunda oportunidad? Dice la Biblia en el Salmo 32, verso del 1 al 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todos estos ejemplos que te doy se asemejan mucho a tu vida, a mi vida y a muchos de los que estamos escuchando este mensaje. Y yo quiero decirte que esta palabra es para ti. Así como Dios usó a todos estos personajes y los llevó de sus errores y sus defectos al éxito, así Dios quiere llevarte de tu error, de tu falla, al éxito en su nombre. Si tú hoy
abres tu corazón y te arrepientes y vuelves a sus brazos y vuelves a sus caminos, Él puede levantar tu vida. Dice, acabamos de leer que es bienaventurado el varón, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hoy Dios quiere perdonar tu transgresión, perdonar tu error, tu pecado. Quiere cubrir tu pecado y quiere perdonar tu falla, amado hermano que me escuchas. Quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Dios tiene todavía planes y el plan de Dios no ha acabado. Él sigue pensando lo mismo de ti y quiere lo mismo para ti. Esto es lo que yo aprendí a través de un proceso en el cual entré. Y hoy que estoy aquí trayéndote este mensaje de parte de Dios, diciéndote que Dios siempre tiene segundas oportunidades. Demos gracias a Dios, amados hermanos, porque en Cristo siempre vamos a tener una segunda oportunidad, siempre que sea necesaria. Pero hoy es el día en que tienes que tomar la decisión de tomar esa segunda oportunidad, de levantarte ya no en tus fuerzas, sino en la gracia y misericordia de Dios. Yo quiero orar por ti en esta tarde, amado hermano, y quisiera que tú puedas ahí en tu lugar, en tu hogar, hacer también una oración y volver tu corazón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú no te equivocas. Tú no te equivocas al elegirnos, tú no te equivocas al usar nuestras vidas, al llamarnos, Señor, y al querer usar nuestras vidas para tu servicio. En esta tarde, Señor, yo te ruego por todo aquel hermano, por toda aquella hermana, Señor, que está pasando un proceso o que está pasando tribulación, si está pasando desánimo, se ha decepcionado, si ha estado llorando, si ha estado sufriendo, Señor, por fallarte. Yo te ruego, Señor, que tu misericordia le alcance, que esta tarde, Señor, pueda reconocer su pecado, reconocer la transgresión y alcanzar la misericordia tuya, Señor. Hemos visto cómo tú transformaste a todos estos hombres y mujeres que habían fallado y que aparentemente sus vidas no eran buenas, pero tú les diste una segunda oportunidad. Y te ruego, Señor, en esta tarde, por cada hermano, por cada hermana que hoy está atravesando ese mismo proceso de haberte fallado, tú conoces sus corazones. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, ahí donde están, Señor, les redarguya y les convenza, Señor. Padre, quita todo pensamiento contrario que les quiera robar la bendición de volver a ti, Señor. Porque tú estás con los brazos abiertos, esperándonos siempre para levantarnos una vez más. Te agradecemos tanto tu amor, te agradecemos tanto tu misericordia y agradecemos tanto poder alcanzar esa gracia, Señor, inmerecida. En el nombre de Jesús, levanta la vida de mis hermanos, levanta la vida de cada uno de ellos que están escuchando este mensaje. Y esa obra que tú has comenzado en ellos, perfecciónala, Señor. Tráelos de vuelta, Señor, y úsalos para la gloria de tu nombre. Porque la obra que has empezado en ellos, tú la perfeccionarás. Y tú los llevarás, Señor, desde sus errores y sus fracasos hasta el éxito en tu nombre, Jesús. Yo lo creo en esta tarde, Señor, y rogamos por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por el favor de su atención. Recuerden que somos la Iglesia Pan de Vida. Nos encontramos en Collado 340, entre 22 de marzo y La Fragua. Y agradecemos una vez más el que haya sintonizado. Que Dios te bendiga. Levántate, vuélvete a los pies del Señor y empieza esta nueva segunda oportunidad de Dios para tu vida. Dios te bendiga.
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, Digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.